pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Procura con diligencia estar presente ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de verdad. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora escúcheme, el mandato de Pablo, el mandato que Pablo le da a Timoteo está basado en el depósito que Timoteo tenía. Qué interesante esto. O sea, el comisionamiento tiene que ver con el depósito. Wow. Daniela, te voy a hacer una pregunta difícil. No me gustan las preguntas difíciles. ¿Tú reconoces tu depósito? Amén. ¿Puedes comentarnos así brevemente sobre ese depósito? No puedo ser breve. Entonces no la contesto. No. Yo creo que yo me convertí al Señor ya con 21 años, ¿no? Entre 20 y 21 años. O sea, el Señor te encontró y te trajo. El Señor me encontró. Estamos en la reforma. Sí, exacto. El Señor me encontró a esa edad. Sé que siempre Él estuvo llevando mi vida a ese encuentro. Y fue a esa edad que yo me di cuenta. Pero en ese tiempo, por ejemplo, no se hablaba de lo profético, ¿no? Pero cuando recibí una palabra fue a través de las Escrituras. Algo ya el Señor había puesto. ¿En qué sentido? En que tú sabes que una palabra viene de parte del Señor. Y he caminado con las palabras que el Señor fue poniendo en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, esa lo marcó con justo Jeremías, donde el Señor le está diciendo a Jeremías que lo estaba llamando como profeta. Entonces, con esa palabra caminé cuando no se hablaba de nada de lo profético ni nada de esto, ¿no? Y fue él marcando, trayendo palabras que se iban añadiendo. Y realmente ha sido, entiendo que tengo un depósito de palabra profética, de restauración. De hecho, perdón que te interrumpa, tú tuviste una etapa viviendo en los Estados Unidos, en una congregación que tenía un fuerte mover profético, estuviste y recibiste mucha palabra. Sí, es verdad, es verdad. Lo sé porque ella me ha hecho escuchar eso. Eran unos cassettes. ¿Qué es cassette, pastor? Dispositivo magnetofónico, ¿no? Algunos se han de acordar que es un cassette. Y recuerdo que me hiciste escuchar hace años toda esa palabra y es interesante cómo ese depósito se ha ido cumpliendo. Sí, sí, y ciertamente fue justo en una reunión donde el Señor comenzaba a soltar todas esas cosas, ¿no? Y realmente ahí fui conociendo parte de lo que era profético, se puede decir. Pero hay mucho más, o sea, ciertamente el Señor va poniendo, pero es como les decía hace un ratito, el rollo está escrito por el Padre. O quieres ese rollo o quieres otra agenda. Más que rollo, allá sería tu agenda. Entonces, ese rollo se va abriendo y lo que va haciendo la palabra profética en un sentido es como confirmar cosas que el Espíritu como que ya te ha ido llevando por ese lugar. Ok, sí. Conforme a esa palabra o depósito,
es que Timoteo tenía que pelear la buena batalla. Es muy importante esto. O sea que cuando yo tengo un depósito, tengo una dirección. Tengo una dirección. Porque por eso es que mucha gente termina perdido en acción. Tenía dones, capacidades, habilidades, pero al no saber entender el depósito, reconocer el depósito, termina en otra. Y la historia está marcada de muchísima gente que se perdió en la batalla, que cayó en batalla, que naufragó en su fe. Entonces, lo repito otra vez, conforme al depósito o a la palabra profética que tenía Timoteo, es que él iba a pelear las batallas del Señor, como dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora, ciertamente no hay registros de estos textos, o sea, no hay registro de esa reunión, de ese presbiterio, de lo que le pudieron haber dicho a Timoteo. Pero sí podemos leer entre líneas y mirar en el espíritu de la palabra por las instrucciones que Pablo le fue dando a Timoteo. Entonces, estos días, hoy, mañana y pasado, vamos a ir revisando palabra por palabra para ir nosotros recibiendo de parte del mismo Espíritu Santo lo que eso implicaba. Y hacia dónde Timoteo tenía que ir, direccionarse, cómo él debería comportarse en su caminar con Cristo y en el servicio al Señor. Ahora, investigando sobre este tema, me encontré un texto que quisiera leerlo, ¿sí? No es de mi autoría, es dentro de la investigación que hice, encontré esto. Dios había hablado a Timoteo a través de otros, a través del don de profecía. Y estas palabras eran un estímulo para que Timoteo se mantuviera fuerte en las dificultades que estaban frente a él. Podrían haber sido una descripción del ministerio futuro de Timoteo, podrían haber sido una advertencia contra el ser tímido en su obra para Dios. Fuera lo que fuese, Dios quería que Timoteo sacara fuerzas de estas dificultades presentes. Así que las profecías que Timoteo había recibido podrían haber sido predicciones acerca de su futuro ministerio. Entonces, en estos días, el Espíritu Santo va a estar hablando, no solo a través de nosotros, Él te va a hablar ahí donde tú estás, ahí en tu silla, en tu asiento. Por eso yo le dije, vamos a ir al futuro. Ahora me entienden, ¿no? Porque le dije, vamos a ir al futuro. Vamos a mirar, nos vamos a adelantar. Por obra y gracia del Señor nada más, Daniela. Y amén. Si el Señor lo quiere, el último día, habrá aquí un equipo de profetas para ministrar a quienes el Señor diga que lo hagan. Amén. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora Pablo le habla de la batalla a Timoteo. La palabra profética o el depósito es lo que me mantiene en pie en las batallas del Señor. Vamos, yo creo que esto tiene que repetirlo usted con su manito levantada. Diga conmigo, la palabra profética. La palabra profética. O el depósito. Es lo que me mantiene. En pie en las batallas del Señor. En las batallas del Señor. O sea, lo que Dios haya dicho, lo que Dios haya soltado, es lo que te va a mantener firme y en pie. ¿Sí? Leamos otra vez 1 Timoteo 1:18, la segunda parte de este texto, y lo vamos a leer en todas las versiones que ya lo leímos antes, ¿sí? Pero solo la segunda parte va a la pantalla, 1 Timoteo, la segunda parte dice así. Milites por ellas la buena batalla. La otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Combate, estimulado por ellas con bravura. Eso dice la versión amplificada, ¿sí? Amplificada. ¿Ok? Y la Biblia al día dice, apoyado en ellas, pelees la buena batalla. ¿Hola? ¿Me estás siguiendo? Qué importante es el depósito. Qué importante es que cuidemos el depósito. Wow. Yo digo, Daniel, esto con cuidado, pero yo creo que del 100%, el 95% de la iglesia no sabe del depósito. Los jóvenes no saben del depósito. Pablo es perito al hablar
de las batallas, tanto que él escribe lo siguiente, 2 Timoteo capítulo 4, verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Hola? Vamos. Hay 3 cosas que Pablo dice aquí y van a salir en la pantalla. He peleado, he acabado, he guardado. Vamos. Amén. Repítalo fuertemente. 2, 3. He peleado, he acabado, he guardado. Una vez más, vamos. He peleado, he acabado, he guardado. Pablo era perito en temas de batallas. Ustedes ven que tengo aquí un soldado romano. No sé si la cámara puede acercarlo, pero en fin. Hoy, pastor, eso parece un ídolo. No, no es un ídolo, ¿sí? Atrás del soldado romano está escrito Efesios capítulo 6, versículos 4 al 17. Lo compré expresamente para esta escuela. Los que me conocen saben que en cada escuela siempre llevamos algo, ¿sí? Entonces, está parado sobre una Biblia y lo que usted ve aquí es la vestimenta. ¿Sí? Por eso no tiene los pies las botas, ¿eh? Como dice que todo buen soldado, ¿qué se debe colocar? El yelmo, el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo. Después se lo puedo mostrar, la espada, pero esto lo compramos con esa intención para colocarlo aquí durante esta escuela, ¿sí? Así que después lo pueden ustedes mirar. Pablo era perito en asuntos de batalla. He peleado, he acabado, he guardado. Ahora, sin duda, mis hermanos, que Pablo tenía muy claro el tema de la guerra espiritual, el tema de la batalla espiritual, pero también Pablo estaba muy claro de qué lado de la batalla estaba Daniela. Es la buena batalla. Correcto. ¿Sí? Dice Pablo, he peleado la buena batalla. Entonces, ¿él qué está diciendo? Yo estoy de este lado de la batalla. Porque Pablo sabía muy bien el depósito que tenía. Entonces el depósito me ubica. Wow, qué tremendo eso, ¿ah? Ahora, en el verso 19, Pablo dice a Timoteo, ¿cómo pelear esa batalla? Vamos al verso 19, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 19, vamos. Manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desecharon algunos, naufragaron en cuanto a la fe. Desechando, ¿sí? Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando. Ahora, vamos, diga conmigo, manteniendo la fe, vamos. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Y la buena conciencia. ¿Puede decirlo otra vez? Manteniendo la fe. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Y la buena conciencia. Mire, yo me acuerdo que en la escuela la profesora me hacían repetir, nos hacían repetir. Yo no sé si hoy en día usan esa técnica, pero en mis años de escuela nos hacían repetir. ¿Sí? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Pablo le está dando a Timoteo las llaves, las claves, el código, el GPS para no perderse. Ahora, sin fe y sin buena conciencia, el naufragio es inevitable, Daniela. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Sin fe y sin buena conciencia, el naufragio es inevitable. Entonces, lo que Pablo le está describiendo a Timoteo son 2 armas. Vamos, diga conmigo, 2 armas. 2 armas. Pablo le está describiendo a Timoteo 2 armas poderosísimas para pelear la buena batalla, Daniela. 2 armas poderosísimas. ¿Quieres pelear la buena batalla? Necesitas fe en Cristo Jesús y mantener la fe y una buena conciencia. Y no puedo solo tener fe, pastor. No sirve. Tengo buena conciencia, pero no tengo fe. Tampoco. Esto es un dúo. Están ligadas intrínsecamente la fe y la buena conciencia.
Y en el verso 20, Pablo nos da dos ejemplos de personas que naufragan en la fe, porque obviamente esas personas pues simplemente no mantuvieron la fe y no tenían buena conciencia. Leamos el verso 20, Primera de Timoteo 1:20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que fueran enseñados a no blasfemar. Pablo da dos nombrecitos. Mañana vamos a revisar a estos personajes. Hoy no, ¿sí? Mañana profundizamos en ellos. De los cuales son Himeneo y Alejandro. Pero mire lo que Pablo hace. A quienes entregué a Satanás. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Para que fueran enseñados a no blasfemar. Mañana no solamente vamos a revisar el tema de Himeneo y Alejandro, sino que mañana vamos a hablar acerca de la fe y la limpia conciencia. Y vamos a revisar quiénes eran estos personajes que fueron entregados a Satanás a causa de que habían naufragado en su fe. Ahora, hagamos una recapitulación hasta este punto. ¿Sí? Número 1, Pablo le da un mandato a Timoteo, ¿verdad? Número 2, Pablo le dice que conforme a la palabra profética que está sobre él, pelee la buena batalla. Número 3, Pablo tenía muy claro que se estaba librando una batalla espiritual. Siempre la tuvo clara. 4, para pelear esa buena batalla y no naufragar, las armas son mantener la fe y buena conciencia. ¿Ok? ¿Estamos claros? Estamos en la introducción de esto, para que tengamos una apreciación hacia dónde vamos los próximos días. Son cortos y es muy importante que no nos distraigamos para captar el espíritu de esta palabra y lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Ahora, cuando Pablo está instando a Timoteo para que milite la buena batalla, ¿quiere decir que hay una mala batalla, Daniela? Así es. O sea, pelea la buena batalla. Entonces hay una mala batalla. Sí, claro que sí. Podríamos decir que la mala batalla es el equivalente a pelear en el bando contrario a Dios. Esa es la mala batalla. ¿Qué es estar en la mala batalla? Pelear en el bando contrario a Dios. O sea, oponerse a Dios. A los propósitos de Dios. Oponerse a los propósitos de Dios. O sea, usted puede estar congregándose, usted puede ser hijo de pastor, hijo de líder, hijo de... No, mi papá es apóstol, mi papá es profeta, no importa, ¿sí? Pero usted puede estar peleando la mala batalla. Porque todo lo que se opone a Dios, en propósitos, en destino, en palabra, en diseño, es la mala batalla. Uy. Hola, ¿están aquí? ¿Y cómo es ese bando contrario, pastor? Explíquenos un poquito. Bien, Efesios capítulo 6, versículos 12 al 13, nos revela el mismo Pablo. Como les dije, Pablo era un perito en asuntos de batallas. ¿Sí? Dice Efesios 6, 12 al 13. Y aquí, después de esto, vamos a hacer un tiempo para compartir entre el equipo que estamos aquí adelante. ¿Sí? Vamos ahí. Porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Vamos, diga conmigo, principados, potestades, gobernadores, huestes. Esto lo podemos profundizar en las reuniones de antorchas más adelante, ¿sí? No hay tiempo para profundizar este asunto en este momento sobre estas entidades. Pero aquí Pablo nos abre el panorama y nos da una cosmovisión mucho más amplia de la batalla espiritual.
de lo que se mueve arriba en la raquia, allí. Y Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra los principados, potestades, los gobernadores del mundo de la tiniebla, mire, gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad. Note que a los dos primeros dice principados y potestades. Estos son rangos mayores. Pero gobernadores ya le asigna un lugar. Desde el mundo de las tinieblas. Y número 4, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Pablo le dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Hay un día malo? ¿Hay una buena batalla? ¿Hay una mala batalla? Y habiendo hecho esto, estar firmes. Note, recuerda el soldado que les hablé. Aquí está, ¿no? Y Pablo dice, ¿qué le dice? Tomad la armadura de Dios. Y aquí tenemos primeramente la coraza. Vemos aquí el yelmo. Este es el yelmo. Coraza. Vemos el calzado y apresto del evangelio. Vemos el escudo. Vemos el cinturón. Vemos la espada. Este es un modelo de un típico traje de soldado romano. Obviamente, cuando Pablo hace alusión a esto en Efesios, está pensando en un soldado romano. Está describiendo un soldado romano. ¿Sí? Ahora, al hablar de estas entidades, tiene usted que entender que todos estos trabajan coordinadamente. Es interesante esto, Daniela, ¿sí? Hay un trabajo coordinado de las tinieblas para que tan pronto como usted decida vivir enteramente para Cristo, para cuando tú decidas consagrarte para su servicio, para cuando tú decidas hacer la voluntad de Dios, estos de aquí van a aparecer para una cosa, para estorbarte en tu caminar. Con el único objetivo, escúcheme, el único objetivo es que tú naufragues en tu fe. Míreme. El único objetivo del diablo que vino a robar, matar y destruir es que tú naufragues, que tú seas un náufrago espiritual. ¿Tienes idea de la cantidad de náufragos que hay dentro de las iglesias, Daniela? ¿Comentarios? El pelear la buena batalla, como se ha dicho, involucra estar del lado de Dios, del propósito de Dios. Entonces nosotros podemos hacer avanzar o el reino de las tinieblas o el reino de la luz, que es el reino de Dios. Entonces, estos gobernadores, estos principados, están siempre oponiéndose al Señor. Pero como dice Gustavo, ¿cuándo es que realmente ellos los vamos a ver más reales en esa lucha? Cuando alguien se dispone al propósito del Señor, ¿no? Entonces, si yo me dispongo al propósito del Señor, voy a darme cuenta que son reales porque van a estar tratando de oponerse, como que si uno va a avanzar, pero ¿qué va a suceder? O sea, vamos a sentir esa lucha, como que no puedes avanzar, pero porque hay esa oposición. Pero eso es lo que lo hacemos ¿con qué fuerza? Con la fuerza del Espíritu, ¿no? No estamos solos en esa batalla. El Señor ha dado, como vimos allí, ha dado armadura, como dijo también Pablo, habló de las palabras proféticas. Es decir, tenemos tantos recursos del Señor para pelear esa buena batalla. Pero si vivimos nuestras vidas normales,
o sea, diciendo, bueno, no me quiero comprometer con el Señor, en realidad estás haciendo avanzar es el reino de las tinieblas. Es decir, no es que no estén allí, están allí, pero como tú no significas para la tiniebla como alguien que le va a arrebatar algo, entonces simplemente te deja, pero no es que está ausente, está presente. Esos gobernadores están allí, esas potestades están allí. Todo lo que se opone a Dios está allí. Entonces siempre vamos a estar en una guerra, en una batalla. Siempre el ser humano, desde que nació aquí, está en una batalla, porque los dos reinos están en lucha constante, solo que uno es de Dios y el otro de la tiniebla. Entonces, pero nosotros, ¿qué escogemos? Somos de los que hacemos avanzar el reino de la luz. Entonces hay un verso, aquí me llama la atención, que dice, para que podáis resistir en el día malo. Pero también Eclesiastés dice, acuérdate de tus creadores, o sea, de Elohim, del Padre, de Jesús, del Espíritu Santo, de Aleftab, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Es decir, que esta fuerza de la juventud, justo el Señor les ha dado, les ha dado a los chicos, a nosotros también, para que puedas acercarte con todo al Señor, porque así como dice aquí, hay un día malo, también dice acá, antes que vengan los días malos, Entonces entendamos esta batalla, esta guerra de los dos reinos, que si no peleas en uno, estás a favor del otro. Entonces allí la decisión es, ¿realmente quieres hacer avanzar el reino de la luz, el reino de Dios? Entonces debes de alguna manera como tomar ese consejo de Pablo, ¿no? Apropiarte de tus promesas en el Señor, mantener la fe y la buena conciencia. Amén, amén. ¿Alguien más tiene un comentario? De todo lo que hemos hablado hasta aquí. Hace un momento decíamos que esta revelación que Pablo suelta en Efesios sobre cómo se mueve la batalla espiritual, muestra la coordinación de las tinieblas. Sí, ¿verdad? Muestra cuán coordinado están los rangos de las tinieblas. Muchas veces el pueblo de Dios ignora esas cosas, ni sabe contra qué está luchando y batallando. ¿Te acuerdas que decía la estadística, el grupo Barna, que el índice de analfabetismo de la palabra es alto? No solo en la iglesia, habla de los jóvenes. Cuando Pablo le está hablando a Timoteo y le habla de la palabra profética, le recuerda su depósito, viene a mi corazón algo muy tremendo porque imagínate esta escena de un padre con su hijo hablando, ¿sí? Diciéndole, esto es lo que Dios me ha hablado acerca de ti, por ejemplo. Yo he recibido esto cuando tú naciste, cuando fuiste creciendo, Dios me mostró esto. O estuvimos en tal lugar y se soltó una palabra y Dios dijo esto acerca de ti. O cuando se dijo la palabra, yo la atrapé, recibí, sabe que yo fui, puse una ofrenda, pacté, como lo quieras ver, ¿sí? Y ese padre está diciéndole a su hijo o a su hija, en base a esto que pongo hoy delante de ti, tú tienes que pensar de aquí en adelante a quién tú vas a servir. ¿Cuán importante es
el depósito, cuán importante es tener claro como padres, aunque esto no es una escuela para padres, pero hay padres, hay hijos, pero cuán importante es que esta generación se ubique. Probablemente una de las grandes crisis que tenemos es esa orfandad que hay todavía. O sea, por eso hablábamos de la escuela del año pasado, conectando a la generación Timoteo. ¿Por qué? Porque una buena parte de las familias viven bajo el mismo techo, pero están desconectados. O sea, pueden padre e hijo ir a la misma iglesia, pero no significa que están conectados. No porque tú seas pastor o líder, quiere decir que tus hijos están conectados. Entonces, es importante aquí sacar a la luz algo. Y es que yo puedo ver aquí una paternidad de Pablo efectiva que ubica a Timoteo. La ausencia de la paternidad, de esa paternidad que te afirme, de esa paternidad que te recuerde, no que te esté hostigando, desde luego, no estoy hablando de eso, sino que tenga esa capacidad y esa autoridad de decir, esto es. Quiero recordarte que tú naciste para este propósito. Quiero recordarte que tú naciste para esto, que Dios te ungió para esto. Cuando la mamá de Hudson Taylor estaba embarazada de él, yo lo he hablado esto muchas veces. ¿Quién es Hudson Taylor? Un misionero de Inglaterra que llevó el evangelio a la China hace muchísimos años atrás. Muchísimos años atrás. Y cuando la mamá está embarazada, el papá recibe una palabra y le dice, ese niño será mío para las naciones. Y su madre se asusta cuando el papá va y le dice, Dios me dijo esto. Entonces dice la historia que ella sale corriendo, se va y llora y le dice, Dios, no me quites a mi hijo. Pero unos días después, el Espíritu Santo trae convicción sobre ella y le dice, el niño que tú llevas en tu vientre, yo lo voy a usar en las naciones. Nace Hudson Taylor, dicen que era enfermizo él, muy enfermizo, creció, empezó a estudiar medicina y él termina yéndose a la China. Pero cuando él era un niño, esta historia me conmueve, dice que estaban en la escuelita dominical y todos los niños llevaban ofrenda y ellos tenían pocos recursos y había una cesta. ¿Y sabe lo que hace Hudson Taylor? Se mete en la cesta y dice, yo soy la ofrenda. Wow, hermano. Dime si eso no es destino profético. Dime si eso no es depósito, hermano. Pero esta generación de hoy en día pierde el tiempo en muchas cosas. Y no quiero empezar a nombrar cosas porque no quiero que nadie aquí se sienta acusado, ni los que nos están viendo por la transmisión. No es mi tarea hacer eso. Pero esta generación necesita recuperar ese valor. Y si no hay padres para eso, tenemos un Padre en los cielos. Amén. Tenemos al Espíritu Santo, que sí puede venir y marcarnos, sí puede venir y recordarnos. Ubicarnos y dejar de perder el tiempo. Y encontrarnos con ese depósito. Estos son días para que tú clames y gimas en los momentos de adoración. Aún cuando estás aquí escuchando esto, puedas clamar internamente y decirle, Espíritu Santo, revélame mi depósito. Espíritu Santo, dame una palabra que me marque, que me sacuda, que me saque del anonimato, que me saque del letargo en que me encuentro, que me marque. ¿Habrá gente así aquí? ¿Habrá gente así viéndonos por esta transmisión? ¿Capaz de decirle, Señor, yo quiero algo? Estoy preguntando, ¿habrá gente así aquí?
pensaba un poco también en que Timoteo tenía un padre griego. En la escuela anterior pudimos ver que Loida y Eunice se encargaban de enseñarle las escrituras. Es decir, Timoteo tenía ese depósito de las escrituras también. Considerando en quién suelta una palabra sobre en este caso Timoteo, pero podemos ver que Abraham era un hombre que vivía en una tierra pagana, es decir, que no tenía nada que ver esa tierra con Dios. Era una tierra donde había muchos ídolos, y de allí es donde el Señor lo saca con una palabra, o sea, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Entonces le estaba soltando una palabra. O sea, Dios a este hombre que sería el padre de la fe, le estaba soltando una palabra. Pero asimismo, él a su hijo y Dios mismo a Isaac le dio la palabra, a Jacob. Y luego vemos a Jacob dando palabra a sus hijos, ¿no? Las profecías sobre sus hijos. Entonces, lo que quiero decir es que Dios te va a revelar ese propósito de muchas formas. En el caso de Abraham, Dios lo hizo directamente a Abraham porque no había alguien que soltara una palabra de fe sobre Abraham. No conocían a Dios en ese tiempo. Entonces, era Abraham el primero en conocer al Señor y recibió una palabra. En el caso de los hijos de Jacob, su papá soltó esa palabra sobre ellos. Génesis 49 lo dice. En el caso de Timoteo, estaba Pablo y ese grupo de ancianos que soltó la palabra, que activó esos diseños que tenía Timoteo. Y voy a decir algo. Mientras tú hablabas, veía esto. Escuchen, sobre todo para aquellos que dicen, no tengo padre, o me crié sin padre, o mi padre está en otra. Puede ser, y no estamos diciendo aquí que Timoteo no tenía papá, su papá era griego. Puede ser que tú hayas experimentado una paternidad fallida, o no creciste con padre, o pasaron cosas en tu vida. Pero Dios dice esto en este momento. No hay problema. Yo no tengo problema con quién haya sido tu padre. Porque así como Timoteo creció siendo un muchacho timorato, temeroso, por eso son las cosas que Pablo le escribe a él, Dios envió un Pablo para que lo afirmara y lo levantara. Dios dice en esta hora, ¿sí? Haya sido lo que haya sido tu paternidad, y esto quizás no es con todos, pero sé que hay gente aquí hoy día que necesita recibir esto y me están viendo también por esta transmisión. Dios no se hace problema si tu papá no ha funcionado. Eso no va a determinar que Dios te pueda utilizar, hermano. Eso no va a determinar que Dios te pueda utilizar. Dios no está limitado por ese padre que falló, que no cumplió su propósito. Dios simplemente marcó a un Timoteo que se dispuso. ¿Me estás siguiendo? Amén. Entonces Dios hará cosas con quien se disponga. Amén. Esa palabra es muy importante, con quien se disponga. Así es. Porque aquí tenemos bajo este mismo grupo de personas que estaban tal vez bajo la dirección o de Pablo, a cargo de Pablo estaba también Himeneo y Alejandro. Pero Timoteo se dispuso, mientras que Himeneo y Alejandro, dice la Escritura, naufragaron en cuanto a la fe. Ahora, no sé cuántos de ustedes se están dando cuenta que estoy soltando un depósito. O sea, la palabra que acabamos de dar hace un minuto es un depósito. Y eso el que lo agarra lo atrapa ahora. O sea, mañana pasado yo me puedo parar y decir, Señor, tú dijiste esto el día 2 del mes 12 del año 2021. Que no importaba la condición de mi paternidad, de quién fue mi padre o quién no fue mi padre, si falló o no, que así como tú lo hiciste con Timoteo, tú lo puedes hacer conmigo. Ese es un depósito. ¿Me hago entender?
es un depósito. Y para quienes haya sido esta palabra, que la hayan atrapado, hermano, esta noche. Ahora, el punto en cuestión es este, que en el versículo 18 de 1 Timoteo 18, en la primera parte, Pablo dice así: este mandato te encargo, oh hijo Timoteo. Vamos, diga conmigo, este mandato te encargo. Este mandato te encargo, oh hijo Timoteo. oh hijo Timoteo. La segunda parte dice: para que conforme a las profecías que antes se hicieron sobre ti. Vamos, para que conforme a las profecías. Para que conforme a las profecías que antes se hicieron sobre ti. Que antes se hicieron sobre ti. La tercera parte dice: milites por ella la buena batalla. Vamos, milites por ella la buena batalla. Hermanos, hay un mandato, hay un depósito, la profecía, hay una instrucción, militar la buena batalla. Tres cosas. Vamos, diga conmigo, hay un mandato. Hay un mandato. Hay un depósito. Hay un depósito. Profecías. Profecías. Hay una instrucción. Hay una instrucción. Milites la buena batalla. Milites la buena batalla. Esto significa ¿qué cosa? Que al ser Pablo un apóstol, escúcheme lo que le voy a decir. Al ser Pablo un apóstol que tenía un vasto entendimiento y experiencia de la batalla espiritual, es obvio que él va a procurar, ¿qué cosa, Daniela? Que Timoteo no ignorara y no lo pasara por alto. ¿Me está siguiendo? O sea, era imposible que si Pablo está discipulando a Timoteo, Pablo se va, fallece, muere y todo. Timoteo, ¿qué sabes tú sobre guerra espiritual, sobre la batalla espiritual? Ah, no sé. ¿Me está entendiendo? ¿Qué significa esto? Que Pablo se estaba encargando, que Pablo se estaba asegurando de que Timoteo no ignorara que había una batalla espiritual. Una de las cosas que la tiniebla va a hacer es que tú ignores que hay una batalla espiritual. Escúcheme. El diablo quiere que tú ignores totalmente. Es más, el diablo va a enviar esas filosofías que dicen no existe el diablo. Esas filosofías que dicen no existe el infierno. Por esa razón es que si usted se gradúa del colegio, va a la universidad y está expuesto, y si usted no está firme en su fe, usted es un blanco del árbol del conocimiento del bien y del mal, de la filosofía. A menos que usted esté cimentado en la palabra, a menos que usted esté cimentado en la fe y una buena conciencia, usted no será un náufrago universitario. ¿Me sigue? Pablo tenía muy claro quién era él. Un apóstol de Jesucristo, que tenía un vasto entendimiento, vasto entendimiento de la batalla espiritual. Entonces, al Pablo vaciarse sobre Timoteo, va a procurar que él no ignore esto. Entonces, ¿pero qué quiere decir Pablo cuando dice en 1 Timoteo 1:18? ¿Lo lees, por favor, la primera parte? Este mandato te encargo, oh hijo Timoteo. Otra vez, este mandato te encargo, oh hijo Timoteo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir en el fondo? Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 7. Como te rogué quedarte en Éfeso cuando iba a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables, que sirven a especulaciones más que al plan de Dios en fe. Pero el propósito del mandato es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida, de las cuales cosas algunos, habiendo perdido el camino, se desviaron tras vanas palabrerías, deseando ser maestros de la ley, sin entender lo que dicen ni lo que afirman tan categóricamente. Mire, en estos versos del 3 al 7, Pablo enumera algunas cosas a Timoteo.
Y yo quiero compartir con ustedes en la pantalla esta noche, a los que están en transmisión también, las traducciones originales de esta palabra, con la única intención de que profundicemos en estos versos de 1 Timoteo 1, 3 al 7, donde Pablo habla de doctrina, Pablo habla de fábulas, Pablo habla de genealogías, Pablo habla de especulaciones. ¿Qué significa todo eso? Entonces, vamos a mirar en la pantalla la primera palabra, diferente doctrina. Esta palabra en el original es la palabra heterodidascaleo, ¿sí? No me pida que lo pronuncie de nuevo, ¿sí? ¿Sí? Esta palabra en el original significa enseñar diferente. Porque la palabra doctrina lo que significa es enseñanza. Entonces, heterodidascaleo es lo que Pablo está diciendo allí. Dice, para que mandaras a algunos que no enseñaran heterodidascaleo, enseñar diferente. Segunda palabra, fábulas. La palabra fábula en su original es la palabra muxos. Y muxos, mire lo que significa esta palabra, cuento, ficción, mito. Cuento, ficción o un mito. Eso es fábulas. La tercera palabra es la palabra, dice, genealogías. Y esta palabra casi se pronuncia igual en el original, genealogía, y significa rastrear generaciones. Eso es importante. Tomen en cuenta esto. Rastrear generaciones significa genealogía. Rastrear generaciones. Y la cuarta palabra que quiero enumerar es la palabra especulaciones, que significa cetis. Y cetis significa discusión, disputa. En sí, discusión. Ahora, présteme atención. Y quiero que mire las similitudes de los siguientes versos para ahora sí entender el mandato. Vamos ahora a 1 Timoteo 5 al 7. Recuerden lo que leímos en 1 Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 7. ¿Sí? Y aquí vamos a leer los versos 5 al 7. Mire lo que dice aquí. Yo lo voy a leer. Pero el propósito del mandato es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida, de las cuales cosas algunos, habiendo perdido el camino, se desviaron. Tras vanas palabrerías, deseando ser maestros de la ley, sin entender lo que dicen ni lo que afirman tan categóricamente. Ahora, conectemos con el verso 19 y 20. Manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual, desechando algunos, naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que fueran enseñados a no blasfemar. Escúcheme, la fe y la buena conciencia eran un tema recurrente para Pablo. En todos los textos que hemos leído aparece. Ahora, ¿por qué cree que Pablo hace un especial énfasis en su primera carta a Timoteo sobre la fe y la buena conciencia? Ya lo dijimos hace unos minutos atrás, porque Pablo tenía muy clara una cosa. Para transitar la buena batalla, no solamente era necesario la palabra profética que había sido dada sobre Timoteo. O sea, no todo es el depósito. Hola, aquí los estoy ubicando. No todo es el depósito.
sino ¿qué cosa, Daniela? La fe. Mantener la fe y la buena conciencia eran las dos armas que si Timoteo las perdía, el náufrago o el naufragio de Timoteo era inevitable, tal cual Himeneo y Alejandro. Entonces, ¿quiere decir que Timoteo estaba expuesto igual que Himeneo y Alejandro? Por supuesto. No es porque había sido discípulo de Pablo, ¿sí? Hola. No es porque hubo un presbiterio profético que le soltó una palabra. Ese es el depósito. Pero el depósito sin mantener la fe y una buena conciencia no sirve para nada. Esto es como que usted me diga que tiene una Biblia. Miles Monroe dijo una vez esto: la Biblia es la mente de Dios. ¿Quiere saber cómo piensa Dios? Aquí está. Pero si usted no la estudia, no la lee, no sirve para nada. ¿Me sigue? Es un libro más. Entonces, no solo es el depósito. Timoteo podría haber recibido palabra profética de los profetas más ranqueados de la época, por así decirlo. Pero eso no significaba nada si él no permanecía en la fe y con una buena o limpia conciencia. ¿Hola? No es que mi papá está el pastor, mi papá está el profeta, apóstol, y el que está a los lados, sí. Ahora, pregunto, tarea de la casa, tarea para los papis, tarea para ustedes. Pregunto, ¿y de dónde cree que Timoteo adquirió la buena conciencia y la fe? Lo aprendimos el año pasado. ¿Ahora entiende por qué hablábamos de conectar? Entonces, si durante todo el año que pasó no se hizo la tarea contigo en tu casa, hablo por los que estuvieron en esa escuela y los que luego vieron el video recientemente, dice, bueno, pastor, deme chance, de acuerdo, tranquilo. Pero ¿qué con los que estuvieron en esa escuela? ¿Qué con los que la vieron la escuela hace más de un año? ¿Qué con esos padres? Ahora vamos a desglosar, vamos a mirar dónde Timoteo adquirió esa buena conciencia. Segunda de Timoteo 1:5, mire lo que dice. Teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. Vamos, diga conmigo, la fe no fingida. La fe no fingida que hay en ti. Que hay en ti. Mira, hermano, Pablo no le va a escribir esto a cualquier persona. O sea, Pablo era Pablo, hermano. Pablo era un hombre que no andaba con sombras de variación. ¿Sí? Y cuando él dice de Timoteo que tenía una fe no fingida, era porque Timoteo realmente tenía una fe no fingida. Ahora, dice Pablo, pero él reconoce que esa base no era de Timoteo, esa base era de ¿quién? La cual habitó primero ¿en quién? En su abuela. En tu abuela. ¿Cómo le dijo Pablo a Timoteo? Tu abuela. Dice, en tu abuela Loida. Y luego le dice, y en tu madre Eunice. 2 generaciones. Timoteo es la tercera generación ¿de qué? De una fe no fingida. ¡Qué tremendo eso, hermanos! Pero hoy, ¿qué tenemos? Una generación que ni siquiera respeta a sus abuelos. Una generación que ni siquiera está pendiente de sus abuelos. Una generación irreverente y irrespetuosa con sus padres. Pero aquí Pablo dice que Timoteo
tenía esa fe no fingida, esa limpia conciencia, la adquirió en su casa. ¿Dónde la adquirió Daniela? En su casa. En su casa. Dice Pablo, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y he sido persuadido. Vaya, esa es una frase favorita de Pablo, persuasión. Lo va a encontrar en muchas de sus cartas. Y he sido persuadido de que en ti también. ¿Quién cree que persuadió a Pablo de que Timoteo tenía esa genuina fe? El Espíritu Santo y, desde luego, las acciones de Timoteo. O sea, podemos decir que Timoteo era de esa generación que no se corría. Timoteo, vamos a subir el cerro. Vamos, ¿cuándo es? Mañana, a las 3 de la mañana. Timoteo llegaba 2:30. ¿Qué 2:30? A la 1 estaba ahí parado ya, con frío, esperando. Fe no fingida que hay en ti. Si tuviéramos que evaluar tu fe, ¿qué diríamos de tu fe? Versículo, vamos a 2 Timoteo 3, 14 y 15. Mire lo que Pablo le va a decir. ¿Sí? Perdón, estamos mirando esa fe y esa buena conciencia, ¿dónde la adquirió Timoteo? ¿No? Estamos mirando, no estamos en sí hablando de la fe y la buena conciencia, aún eso es para mañana, ¿no? Ok. Leemos. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niñito conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Cristo Jesús. Mire, esto sin lugar a dudas nos conecta con la escuela del año pasado. ¿Cuán importante es la conexión de los padres con los hijos? Escúchenme. ¿Cuán importante es que ustedes estén conectados con sus padres? Bueno, pastor, mire, a ver, déjeme explicarle mi casa aquí. Yo entiendo que hay excepciones aquí. Lo sé. Pero déjeme decir esto, ¿cuán importante es esa conexión de padres e hijos para que los hijos sean ayudados a tener una genuina fe en el Señor Jesucristo y en caminar con una limpia conciencia y teniendo presente las palabras que se hayan recibido? Ahora, escúcheme. Releo otra vez el texto. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quién aprendiste. ¿De quiénes? No dice de quién. Ya que desde niñito, conoces las sagradas escrituras, las cuales, mire, esto es tremendo, pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Cristo Jesús. Ahora pregunto, ¿cuándo Timoteo fue enseñado? Desde niñito. ¿Cuándo Timoteo fue enseñado? Desde niñito. Desde niñito. Hola. ¿Cuánto del depósito de la Escritura hay en ti, hermano, hermana? A ver, pastor, déjeme decirle, Netflix, Instagram, Telegram, ¿qué más? Twitter. Ah, pastor, TikTok. También tengo TikTok, pastor. También tengo Facebook. Y soy youtuber. Bueno, no me sale mucho, no tengo muchos seguidores, pero tengo mi canal en YouTube. Esta generación es analfabeta en la Biblia, en la palabra. Porque ese analfabetismo está dentro de sus propios hogares. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero eso es una realidad.
No vamos a tapar el sol con un dedo, pastores, líderes que nos están oyendo, padres. Necesitamos recuperar a esta generación. Esta generación necesita encontrarse con esos Pablos, que les recuerde. ¿Sabe cuánta gente conocemos apartada del Señor que dice, yo cuando era chiquito, mi abuelita me llevaba a la escuelita dominical? ¿Verdad? Pero vaya, véalo, divorciado, tiene hijos por aquí, por allá. ¿Y qué pasó con lo que tenía? Pregunto, ¿dónde se perdieron? Eso quería añadir allí, justo lo que estás diciendo, ¿no? En este caso, Loida, Eunice, y transmitieron esta fe a Timoteo. Y esto fue más, de alguna manera, creciendo más en Timoteo. Así es. Que es lo contrario a lo que generalmente está sucediendo en las iglesias, digamos. Los antiguos, es decir, padre o abuelo, tuvieron una fe, pero los jóvenes van descendiendo en esa fe, ¿no? Entonces, es una realidad que en el nombre del Señor Jesús, nosotros decimos que no es un diseño correcto y que nos volvemos al diseño. Amén. Nos volvemos al diseño, conforme aún dice que el corazón de los padres se vuelve al de los hijos y el de los hijos al de los padres, porque es en esa conexión de transmitir la fe a las siguientes generaciones. Pero otros pueden decir, pero yo no tengo una generación anterior, porque no la tuviste, pero eres la puerta de bendición. Así es. Yo no sé cuántos hay aquí que sus padres no fueron una generación que conoció al Señor, pero tú tienes el privilegio de ser esa puerta de bendición, de ser ese canal de bendición. Estaba sacando la cuenta, yo fui la primera en mi casa en convertirme o en acercarme, como decimos. ¿En qué te convertiste? ¿En qué te convertiste? El Señor me encontró en una hija de Dios. El Señor me encontró, pero a esta fecha son 30 años caminando más consciente de que el Señor estaba interesado en mi vida y que a través de mi vida tenía un propósito. Entonces, es poder ver que esa fe fue creciendo y oro que esa fe siga activándose en mis generaciones. Pero va a depender de cada generación, va a depender en este caso, de mis hijos, que realmente sean como esos Timoteos, que se afirmen en la fe, que tomen la fe y lleven más allá los depósitos que el Padre puso en sus ancestros, ¿no? Entonces, estamos frente a esa oportunidad, sea que tengas padres que antes tuvieron esta cercanía, este amor por el Señor, o no los tuvieron. Todos estamos en este punto donde el Señor nos da la oportunidad de que nuestra fe, de que realmente seamos una generación para Dios. Es imposible para mí no meditar la escuela del año pasado. Perdonen que lo traiga a memoria otra vez, pero Pablo le dice a Timoteo sobre la fe no fingida que ve en él. En el segundo texto le habla de que persista en lo que aprendió y fue persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste. O sea, no solo aprendió de su abuela, de su madre, sino de Timoteo mismo. Perdón, de Pablo. Posiblemente aprendió de los otros que caminaron con Pablo. Pero aquí Pablo toca otro depósito. ¿Cuál es ese depósito? La palabra. Las sagradas escrituras. La Biblia es el libro más vendido de la historia, pero el menos leído. Si yo pregunto aquí cuántos tienen una Biblia, yo creo que todos van a levantar la mano. Todos tienen una Biblia, por así decir.
¿Cuántos la están exprimiendo? ¿Cuántos la están devorando? ¿Cuántos se están sumergiendo en ella? Eso ya es otra cosa. Pero vemos aquí que Timoteo tenía depósito y Pablo lo hace notorio. Otra vez, Pablo pendiente, como un padre espiritual, pendiente ¿de qué? Del depósito de Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que un día él se iba a ir. ¿Y quién iba a continuar esa tarea, ese comisionamiento? Timoteo. Amados, sus comentarios. Sobre todo los que no han hablado nada. Bueno, hasta ahora, si tuviera que resumir en una sola palabra lo que estamos escuchando, diría wow. Es lo único que viene a mi mente. Escuchamos en antes decir cómo el depósito y la palabra profética era lo que hacía que te mantengas en fe y que tu fe esté intacta y no sea movida durante la buena batalla. Pero tomando en cuenta que también es este depósito del que nosotros damos a los demás. Y mientras escuchaba esto, me era imposible no pensar en el hecho de qué fue lo que hizo que Alejandro y Meneo naufragaran. Porque no está escrito en la palabra que ellos hayan recibido palabra profética, pero supongo que tenían un depósito. Y bueno, ya fue respondida la interrogante que tenía. Tal vez lo que les faltó fue una fe genuina y una limpia conciencia. Y el Señor me decía, era algo que estaba recibiendo para mí, pero lo quiero compartir para ustedes, que el resultado de la buena batalla es la victoria. Nunca vamos a salir derrotados de una buena batalla. Siempre el Señor nos va a hacer salir victoriosos. Entonces, sé que estamos todos corriendo y peleando esta buena batalla. Y quiero que sepan eso, que vamos a salir victoriosos. Jamás saldremos derrotados de esta batalla. Buena batalla. Si peleas la buena batalla. Y recuerde que que Himeneo y Alejandro eran creyentes. No estamos hablando aquí de dos mundanos, por así decir, ¿sí? Estamos hablando de dos personas que habían sido expuestos a la misma palabra. Pero, como decía Brigitte, simplemente su fe no era genuina. Ahora, ¿qué ventaja tienen ustedes? La gran mayoría de ustedes todavía son hijos de papi y mami, de casa, por así decir. La gran mayoría. O, si ya eres adulto, todavía convives con tus padres. Tienes una oportunidad allí. Vemos ahí la generación de Timoteo, su abuela, las generaciones, su abuela, y vemos a su madre, que depositaron, tomaron de su depósito y lo pusieron en Timoteo, Daniela. ¿Sí? Y eso de allí es lo que Pablo rescata. Es lo que Pablo dice, y a eso que Timoteo ya tenía se sumó la palabra profética, el buen depósito. ¿Los demás quieren comentar algo, sumar algo? Mateo, Natán, Brigitte, Brigitte, Ana, Abigail. Qué tremendo el diseño que Dios ha puesto para todos los papás y mamás del mundo, literalmente, que es a través de ellos que se sueltan palabras de bendición y, bueno, lamentablemente también de maldición. Por el pecado, la ignorancia, vemos cómo se suelta eso y muchos de sus hijos, niños y niñas, terminan haciendo cosas por no ser afirmados. Otra cosa es ver de ese mismo diseño cómo es el papel de los papás y mamás, el tema de hacerles recordar las palabras de bendición. En este caso, Timoteo no tenía un papá que estaba con él, era griego, pero ahí tenemos un Pablo que hacía función de eso y le hizo recordar. Y esto lo refuerzo con lo que el Señor decía en Éxodo, o sea, recuerden a sus hijos de los hechos, acá, o sea, es el papel de los papás y esa conexión de los papás y mamás. Otra cosa es ver cómo
literalmente por todos lados. Creo que algo que está resonando mucho es el entendimiento de Dios como Padre ahora. Porque más allá de como decíamos, tal vez falta papá, mamá, la escritura está, o sea, escrito está, o sea, hay un depósito ahí, o sea, que aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré. La otra palabra que dice que no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. O sea, es que el Padre hablando ahora y soltando sus semillas a través de este momento, desde este lugar, en las casas, por todos lados, Él busca bendecir, porque Él es fuente de vida y de bendición. Entonces, eso es lo que puedo resaltar. Muy bueno, sí. Muy importante. Algo también, mientras estaba escuchando todo, pero que si no me olvido de lo que iba a decir, recalcar esa importancia de la palabra, porque mientras escuchaba lo que es la estadística y decían de las personas que son ignorantes de la palabra o analfabetas de la palabra, y podía ver, bueno, el Espíritu Santo me hacía recordar que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces me preguntaba muchas veces ¿qué le pasó a Alejandro y Meneo? O sea, tenían depósito, como decía Brigido, o sea, no está escrito, pero uno puede decir que Pablo quizás no caminaba con alguien que no tenía depósito. Entonces, quizás ellos no recordaron esa palabra que los hizo mantener, o sea, no les permitió mantener su fe. Y algo que podía ver mientras se hablaba en el versículo del 3 al 7, que había como una guerra de palabras, porque empieza a ver aquí de las fábulas, de la vanapalabrería, de las especulaciones, y podía ver cómo no fue una garantía, el haber tenido un depósito no fue suficiente, no fue una garantía suficiente, porque no estaban como afirmados en eso. Quizás les hizo dudar el escuchar toda esa vanapalabrería y empezaron a creer en ella. Y por eso me llama mucho la atención, porque Pablo al final dice: los entregué a Satanás para que no blasfemaran. Blasfemar tiene que ver con el hablar, o sea, había otra palabra en ellos. Entonces, eso me llamó mucho la atención, porque, bueno, o sea, como decían, el ser quizás tercera generación de creyentes no es una garantía de que yo voy a permanecer firme. Es la palabra y más que todo el recordar y tener esa fe genuina. Y también la limpia conciencia, que nuestra conciencia se limpia con la palabra del Señor, o sea, el Espíritu Santo hace ese trabajo en nosotros. Entonces, eso quizás puedo como aportar. Sí, muy importante lo que estás diciendo, sobre todo que si ustedes se dan cuenta, lo que hemos leído hoy día en la palabra, constantemente Pablo le está diciendo: cuida esto. Ahí está, la caída de Himeneo y Alejandro tiene que ver con un asunto de las palabras, la ciencia de este mundo, que eso lo vamos a ver mañana, ¿sí? Pero muy buen aporte, ¿sí? Por acá a este lado, Natán, Abigail, ¿qué van a aportar? Bueno, algo que lo mencionó Ana, pero le iba a mencionar, era de cómo Pablo precisamente eso, ¿no? Le recuerda y bastante a Timoteo sobre el depósito. Y también me hacía la misma pregunta que Brigitte, o sea, ¿por qué ellos quizás los entregó Pablo a Satanás? Y precisamente eso, ¿no? Como dijo Ana, no era garantía de solamente tener depósito. Y eso. Pásale el micrófono, Natán. Sí. Algo impactante para mí, que hace un momento usted mencionaba, era que Timoteo estaba de igual expuesto que las otras personas, ¿verdad? Pues a poder naufragar en su fe. Entonces, pues ahí puedo resaltar esa fe no fingida, esa limpia esa conciencia y el depósito que había en él. Eso. Buen punto eso que estás diciendo, Natán, y también Abigail. Todos estamos expuestos, hermanos, todos. O sea, no es que porque estemos aquí nosotros no estamos expuestos. La Biblia dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero Pablo, como ya resumió Natán también, le da a Timoteo las llaves para no naufragar. O sea, váyase esta noche con estas llaves, ¿sí? Mantener la fe,
y una buena conciencia. Son las dos llaves, herramientas, armas, como usted le quiera llamar esta noche, para que usted las empiece a meditar. ¿Cómo está usted? ¿O usted está desarmado? O sea, hagámonos esa pregunta. Seamos honestos esta noche, cada uno delante del Señor. ¿Dónde usted está? ¿Será que usted está al borde del naufragio? ¿Será que usted ha estado oyendo cosas que no debe oír? Porque el problema de Himeneo y Alejandro, lo adelanto un poco, es lo que ellos oyeron. Ese fue su problema. Su caída está ahí. Entonces, como su fe era débil, se fueron de pique. Como ustedes ven el banner, un barco hundiéndose y 4 acá mirando y otros adorando. ¿Lo vieron el banner, no? Ahí está ejemplificado. Entonces, todo tiene que ver con lo que se oye. O sea, es importantísimo arrancar por allí desde la niñez. ¿Algo más que sumar, Daniela? Para ir cerrando esta primera sesión. Vamos a adorar antes de cerrar, ¿sí? Recordar también, o recordarles, ¿no? Que tenemos este tiempo para decirle al Señor que suelte el depósito, que nos abra ese depósito, que nos permita ver esa visión de nuestra vida. Amén. Ya sea por palabras, por sueño, por una percepción nuestra, en el sentido de decir, yo sé que mi vida tiene este propósito. Si tienes esa percepción, yo sé que mi vida tiene un propósito de Dios, en Dios, ya es una base muy importante. ¿Por qué? Porque eso es algo que va a hacer que tomes una dirección, que puedas acceder a una dirección. Porque solo por poner un ejemplo, hoy los chicos tienen 13, 14, 15, la edad que tengas. Pero mañana tu vida será ir a la universidad, tu vida será casarte, pero realmente esa será la vida, ese será el propósito, o estarás haciendo la voluntad de Dios. Es como visualizarlos a ustedes. Bueno, cuando pasen los años y me encuentre con alguien de ustedes, con alguien que conozco, ¿y qué haces? ¿Qué ha sido de tu vida? Espero siempre tener el contacto, pero si por A o B ya no los veo, entonces, ¿y qué haces? ¿Qué es de tu vida? Ah, sí, me casé, y bueno, ¿y tu fe cómo está? Bueno, he tenido muchos problemas y mi vida se convirtió en esto, qué sé yo. O quizás puede haberse convertido en un buen profesional, en un hombre, una mujer que ha ganado muchos títulos y qué sé yo. Pero si no te has convertido en ese hijo, o sea, Dios te llama a ser su hijo y no estás haciendo la voluntad de Dios, es como realmente has ganado el mundo, pero has perdido el propósito por el cual Dios te mandó a este mundo, a este planeta Tierra. Entonces, oramos que en este tiempo tú tengas una visión, como se decía al inicio, de tu futuro, pero de tu futuro conectado con el Padre, de tu futuro cogido de la mano del Señor y nunca soltado, porque sí, si bien aquí se habla de Himeneo y Alejandro, pero pueden ser otros nombres, los nombres de ustedes inscritos aquí. Y qué triste sería. Pero otra cosa, no solo el hecho de llegar a la meta, sino que puedas llegar y puedas tomar, como decíamos, todos los días de tu vida con el Señor, para que no tengas de qué arrepentirte, para que no mires para atrás y diga, he venido al Señor, pero ¿sabes qué? En el camino dejé muchas cosas y fue muy triste mi vida y casi no salgo de las manos de Satanás. Jesús quiere la vida eterna. Jesús quiere que siempre estés con Él. Por eso vino, para que tengas vida en abundancia,
pero la vida eterna también junto con Él, para que nunca estés separado de Dios, que seas guardado en el camino, que seas siempre fiel al Señor, conforme Él es fiel contigo. Vamos a hacer algo. Aquí no es ahora cuán importante el depósito en este momento. No pienses en depósito ahora. Piensa más bien en tu vida, la vida que has venido viviendo. La gran mayoría de ustedes pasa los 10 años para arriba. Aquí hay muchos mayores de edad, universitarios, profesionales, colegiales. Hay padres viéndonos a través de esta transmisión. Hermanos, hermanas, adultos. Esto es para todos, pero en particular para los jóvenes y prejuveniles. Timoteo tuvo algo especial. Tuvo a su abuela y tuvo a su madre. Y tuvo un Pablo, se encontró con un Pablo, que tomó de lo que ya había sido preparado. Como decíamos el año pasado, creo que lo dijimos, o sea, Timoteo fue preparado por su madre y su abuela, o su abuela y su madre, para que un día fuera parte de un equipo apostólico como el de Pablo y cumpliera un propósito. Es tan relevante la vida de Timoteo que hay 2 cartas escritas a él. Y hay cartas donde él es copartícipe de esas cartas, escritas por Pablo, desde luego. Ahora no quiero que usted piense en el depósito. Quiero llevarlo a un tiempo en que usted se dé una oportunidad con el Señor. Lo que hayas estado viviendo, practicando, haciendo los últimos meses. Recuerda, el diablo vino a robar, matar y destruir, pero él va siempre a buscar una cosa: que tú naufragues. Ese es su objetivo, que tú naufragues. Probablemente hay iniquidades familiares, cosas allí que apuntan a que tú vayas por el mismo camino, a que cometas los mismos pecados, los mismos errores de tu padre, tu madre, de tus hermanos, quien haya sido. Pero yo te digo esta noche, no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Abre tu corazón al Espíritu Santo esta noche. Y disponte. Dispóngase. Habla con Él. A la edad que tienes, ya has experimentado cosas en tu vida. Ya has bebido, ya has comido de ese árbol del conocimiento, del bien y del mal. Ya has hecho un juicio de valores de muchas cosas. Ya te has permitido cosas. Y en su misericordia el Señor te trae a este tiempo.
Te permite ver a través de la vida de Timoteo, de esa relación con Pablo, el futuro tuyo. Te ha revelado armas esta noche. Te ha abierto los ojos. Pero ahora es importante que tú te encuentres con tu verdadera realidad. Has venido luchando, casi que sacando el agua del bote, porque parece que ya se hunde. Quizás perdiste los remos. Quizás dices, me subí al barco equivocado. Lo que haya sido. Hoy el Señor puede empezar a restaurar tu fe y a limpiar tu conciencia. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora por cada uno de los que están aquí, cada joven, cada prejuvenil, hombre y mujer, por los que están a través de esta señal, esta transmisión, por todos aquellos, Señor. Si tú dispones tu corazón, esa fe que no ha sido genuina, esa fe que no has podido mantener, va a empezar a ser restaurada. Esa mente, esa conciencia que se contaminó por lo que haya sido contaminada, va a empezar a ser limpiada. Solamente el Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, aquí estoy. Abre tu corazón. Espíritu Santo, aquí estoy. Aquí estoy. Podrías llamarle a eso rendirse, podrías llamarle a eso abrirse. Es una oportunidad hoy día en Cristo de volver a Él. Quizás estás pensando, pero es que yo no tuve las condiciones en mi hogar, en mi casa, pastor, ni mi padre, ni mi madre. Lo sé. Quizás alguno de ustedes piense, yo no he tenido un buen ejemplo en mi papá o en mi mamá. O quizás usted diga, yo no crecí con mi papá o mi mamá. O crecí sin padre. Pero hoy hemos aprendido que el Señor no mira eso. Si el padre de Timoteo fue ausente, Dios le envió un Pablo. Si tu padre ha sido ausente, tenemos al Espíritu Santo, al Consolador, al Abogado, al Parácletos, al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, sana estas generaciones, Espíritu Santo. Sana estas generaciones, Espíritu Santo. Sana estos corazones, Espíritu Santo. Sánalos, Espíritu Santo. Sánalos. Sana estos corazones esta noche, Espíritu Santo. Sánalos, sánalos, Espíritu Santo. Sana estas vidas en esta hora. Sí, Espíritu Santo. Sana su fe, Señor. Sana su fe. Sean limpiadas sus conciencias, Señor, en esta hora. Han lavado sus conciencias.
Espíritu Santo. Para adorar y hacer tu nombre grande, para darte todo lo debido. Estamos hoy aquí, Señor, para adorar. Oh, Espíritu Santo, Y hacer yo te pido que sanes estas vidas, Señor. Sana estos corazones en esta hora, Señor. Sana sus mentes, Señor. Sana su fe, esa fe quebrantada, esa fe que se ha derrumbado quizás, o esa poca fe, o la fe que no tenían, Señor, les sea dada. Que empiecen a creer, Señor. Que empiecen a creer en Cristo, Señor. Convéncelos tu Espíritu Santo para adorar y hacer tu nombre grande, para darte todo lo debido. Estamos hoy aquí, Señor. Estamos hoy aquí. para adorar y hacer tu nombre Grande, oh sí, Señor, para darte todo lo debido. Espíritu Santo, oramos por esta generación, Señor. La presentamos delante de ti. A esta generación que quizás nunca ha reconocido su depósito, o no ha entendido su depósito, o quizás hay entre nosotros personas que nunca recibieron una palabra de afirmación, una palabra profética, una palabra que les marcara su destino, el buen depósito. Espíritu Santo y poder. Oh, sí, Señor. Puedo ver jóvenes entre ustedes aquí, y puedo ver aquellos que están detrás de esta pantalla. Muchos de ustedes, sí, muchos de ustedes, sí, que están ahí, han estado con sus vestiduras sucias. Vestiduras sucias. Veo gente con vestiduras sucias. De entre los que están aquí,
y los que están en sus casas. Y el Espíritu Santo trayéndote convicción de ese estado en el que te has encontrado. Ahí donde tú estás, en tu silla, aquí o en la sala de tu casa. Si tú reconoces que eres esa persona, haz una acción esta noche. Ponte de pie ahí donde estás. Los que están aquí en este edificio y los que están en su casa. Pónganse de pie. No se queden. Si tú reconoces que esas vestiduras sucias han estado en ti, que están en ti. Aquí no se trata de hijo de quién eres o quién tú eres. Se trata de una cosa, de tu condición. El Espíritu Santo responde a la necesidad. Ocultar tu condición para quedar bien no es de sabios. Este es un tiempo para que esa acción que has hecho ahora sea tomada en cuenta. Espíritu Santo, los que han entendido están de pie. Ahora yo te pido, Señor, que a esta hora sean retiradas esas vestiduras sucias y le sean puestas nuevas vestiduras. Le sean puestas nuevas vestiduras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vestiduras de culpa, vestiduras de rechazo, vestiduras de engaño, vestiduras de mundanalidad, vestiduras de inmoralidad, vestiduras de rebeldía, vestiduras de miedo, de temor, vestiduras de falsa identidad, vestidura de todo desorden sexual. En el nombre de Jesús. Veo vestiduras de varios colores siendo puestas. Unas son doradas, otras son color turquesa, otras son color púrpura, otras son blancas. Espíritu Santo. Identifica la vestidura. Dios empieza a darte depósito esta noche. Identifica tu vestidura. No lo digas, solo guárdalo para ti ahora. Pero ve esta noche sabiendo una cosa. En este día 2 del mes 12 del año 2021, el Señor te ha cambiado tu vestidura. Ha puesto algo nuevo en ti. Espíritu Santo, gracias. Para adorar y hacer tu nombre grande. Para
debido. Estamos hoy aquí. Ahora escúcheme, usted está escuchando un cántico, pero en realidad es una palabra que estamos soltando sobre ustedes. Están aquí para aprender a hacer esto, para adorar al Señor, para hacer su nombre grande en las naciones, para adorar. Ahora toma este cántico como un depósito para tu corazón, vamos. Tómalo como un depósito para tu vida y exprésalo, exprésalo. Con tus vestiduras cambiadas. Para darte todo honor debido. Estamos hoy aquí. Una vez más. Para adorar y hacer tu nombre. Y hacer tu nombre grande. Para darte todo honor debido. Estamos hoy aquí. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Tome asiento. Para que usted no se olvide, escriba con fecha de hoy día el color de la vestidura que Dios puso en usted. Si usted lo vio, escríbalo. ¿Cómo se llama eso? Se llama depósito. Se llama palabra profética.